Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a estar comentando un asunto que me mandasteis ayer sobre una enganchada entre Mr. Seitan y Javier Tebas, presidente de la Liga, que contesta a unas preguntas del Mister que yo no he visto, porque ya sabéis que yo estoy bloqueado por el Mister y las capturas de pantalla y la cuenta de Tebas que he visto, solo puedo ver las respuestas del Mister a las que responde exactamente el señor Tebas. O sea que no puedo ver todo el hilo que le puso Mr. Seitan a todas las preguntas. Pero bueno, es irrelevante porque solo os quiero dar mi opinión sobre este asunto. Y evidentemente voy a estar mucho más alineado con Mr. Seitan que con Javier Tebas, porque si bien Javier Tebas no da explicaciones fuera de lo racional, tampoco da explicaciones completamente certeras. Y es verdad que el Mister le responde con una serie también de cuestionamientos en un vídeo que ha hecho después, donde toca algunos puntos muy interesantes para rebatir a Javier Tebas, pero no acaba de completar absolutamente todo el panorama o la situación financiera del mundo del fútbol, que es un poquito más complejo que lo que han querido hacer los dos en Twitter, porque incluso el propio Mister lo reconoce en su vídeo, donde dice que Twitter no es la mejor plataforma para debatir sobre temas complejos. Este lo es. Voy a intentar explicaros no tanto cuál es la situación, sino intentaros explicar la complejidad de por qué no hay que tampoco... no hay que hacer caso al señor Tebas en exceso, porque el señor Tebas tiene una agenda informativa muy clara para prevenir la Superliga. Y sí que hay que escuchar al Mister, pero porque considero que es una voz muy autorizada del Fútbol Club Barcelona, de los aficionados, de los analistas de fútbol de nuestro club. Pero también es verdad que se queda corto en algunas de las argumentaciones que da. Y voy a intentar. Y luego él ofrece un panorama o una visión un poco catastrofista de hacia dónde se dirige el fútbol o hacia dónde se dirige el Barça y el Madrid en cuanto a su competencia con los equipos de la Premier, que ahí no estoy de acuerdo. Y voy a tener que explicaros un poco por qué no estoy de acuerdo, intentando poner más variables dentro de la argumentación. Todo y que, repito, yo estoy a favor de la Superliga, creo que el Mister también. Yo estoy a favor de la Superliga porque sí considero que es una competición necesaria para el mundo del fútbol y lo considero necesaria para el Barça. Y creo que en esto estamos totalmente alineados con el Mister, que creo que también está totalmente alineado, por lo que he escuchado en su vídeo, con el hecho de que sí o sí hay que ir a la Superliga. Yo no creo que sí o sí haya que ir a la Superliga, creo que hay que ir, pero si no se fuera, no creo que Barça y Madrid no vayan a poder competir con los equipos de la Premier en fichajes y en traer a los grandes jugadores, porque en principio no son clubs que sean únicamente dependientes de sus ingresos televisivos en España y de la Liga, sino que son Barça y Madrid son ahora dos organizaciones, incluso Atlético de Madrid, que se mueven en ámbitos muy distintos a los tradicionales dentro del mundo del fútbol. Si fueran el Betis, el Villarreal o el Osasuna, ahí sí te diría, estos lo tienen jodido, estos lo van a tener jodido y van a sufrir muchísimo, pero Barça, Madrid y Atlético no van a sufrir. Barça, Madrid y Atlético están en una posición por la cual no van a dejar de competir contra la Premier en caso de que la Premier siga aumentando sus ingresos, la Liga seguramente también, y estos clubes, Barça y Madrid, seguramente también, excepto que tengan un descalabro deportivo de una magnitud tremenda que haga que dejen de ganar durante una década y entonces caigan en una especie de situación Milán 2.0. Esto es lo que realmente puede dañar a Barça o a Madrid. Caer en un desfase deportivo tremendo y brutal. Este sería para mí el factor fundamental a la hora de explicar el futuro y el destino de un Barça y de un Real Madrid. Y en este caso, en estos momentos, el que está más en peligro es el Barça, porque tiene una deuda muy alta y porque no está ganando. El Madrid, de momento, no tiene deuda tan alta, está saneado financieramente hablando y está ganando, porque ganó el año pasado la Liga y la Champions. Pero bueno, vamos un poco a los argumentos que han delineado así muy por encima, porque repito, es un debate muy complicado que requiere un análisis mucho más profundo, pero bueno, los dos tienen cierto punto, pero ninguno hace un punto completo, porque el señor Tebas nunca te va a dar la película completa, porque si da la película completa, la conclusión, desde mi punto de vista, es que hay que hacer la Superliga. Y Mr. Seitan le rebate bien, pero le ha faltado dar 3 o 4 pasos hacia adelante para acabar de completar el rebatirle. Y también es verdad
que a Mr. Seitan creo que el enfoque catastrofista yo no lo comparto. Y esto sí que os lo voy a argumentar también, no para desmontarle a él, porque no le desmonto, simplemente porque ninguno de nosotros conocemos el futuro. Es decir, lo que yo voy a decir ahora no es algo que vaya a suceder sí o sí. O sea, es mi opinión en base a la información que tengo a día de hoy, ¿no? Evidentemente, si cae un meteorito mañana en el Camp Nou, pues evidentemente estaríamos hablando de otro escenario. Entonces, los dos estamos manejando información y los dos la interpretamos de una manera que nos hace prever el futuro en una dinámica o en otra dinámica. Bueno, vamos a hablar lo primero, los argumentos. El Mister le hizo una serie de preguntas a Javier Tebas en Twitter sobre la entrevista que había hecho Laporta, porque Laporta habló de la Superliga, Tebas le rebatió. Tebas está siempre rebatiendo a Laporta, a la mínima que Laporta dice algo. Laporta se tira un pedo, Tebas se tira otro pedo. Laporta estornuda, Tebas estornuda. Laporta se rasca un huevo, Tebas se rasca el otro. Bueno, Tebas está todo el rato con una agenda contrainformativa, particularmente contra Laporta. O sea, sí que hay una obsesión bastante clara y bastante fácil de corroborar mirando el Twitter de Tebas. Cada vez que Laporta hace una entrevista, y es verdad que Laporta es más prolífico a la hora de hacer entrevistas que el señor Florentino, pero cada vez que Laporta da una entrevista, el señor Tebas aparece con un tuit. Especialmente si Laporta toca tema de fair play financiero, si toca temas de fichajes o toca temas que están relacionados con la Superliga, que son temas muy candentes en la actualidad laboral, evidentemente. Bueno, entonces el señor Tebas le contesta a Mr. Seitan y le dice, hombre, que en lo referente a que la Premier genere más ingreso que la Liga, le dice, bueno, es que en Inglaterra hay más población, por lo tanto hay más demanda y el poder adquisitivo es superior y por lo tanto se paga más por ver el fútbol. Hay un ratio, una relación oferta y demanda que hace que la curva entre la oferta y la demanda se encuentre en un punto más alto de la gráfica del precio, y entonces esto provoca que, si comparas esa gráfica con lo que sería la gráfica de la oferta y la demanda en España, el cruce estaría más abajo, y esto se debe, y es correcto a nivel económico es correcto, que si tú tienes más población con mayor poder adquisitivo y hay una demanda similar por el producto en los dos mercados, pues evidentemente tienes un mercado mayor en Inglaterra que en España, y por lo tanto sí, es normal que tengas más ojos y que tengas ojos con capacidad de gasto más alto, y por lo tanto aquellos que compran los derechos de televisión, que los tienen que revender a anunciantes, saben que estos anunciantes pueden sacar mayor beneficio de sus anuncios en la Premier que en España. Esta sería un poco la lógica que está utilizando Javier Tebas para decirle al Mister, oye, Mister, no es solo dependiente de mi gestión, también hay unos condicionantes de mercado que juegan en mi contra. Y esto es cierto. Aquí Tebas no miente. Esto, económicamente hablando, es correcto. No es la película completa, pero Tebas no miente con esto. O sea, no está explicando toda la jugada, pero sí está explicando una parte que es una parte importante que sí impacta. No se le puede decir aquí a Tebas que está hablando mierda, porque no está hablando mierda. Esto cualquier economista que traigas a la discusión te va a decir, no, efectivamente, un mercado con mayor cantidad de gente viendo el mismo producto y además con más dinero en el bolsillo va a provocar indudablemente que los derechos de televisión de esa competición sean más caros, porque los derechos de televisión no se pagan por capricho, se pagan porque detrás tú vas a revender esos derechos de televisión a modo de patrocinios, a modo de gente que va a poner dinero. Y estos patrocinadores buscan venderle algo al que está viendo este deporte. Entonces, si el que está viendo el deporte tiene más dinero en un sitio que en otro y son más, evidentemente esos derechos de televisión valen más. Eso es impepinable. Esa matemática no hay forma de no estar de acuerdo con ella. Lo digo porque si escucháis a gente diciendo que eso es mierda y que eso es una aberración y que no tiene ningún sentido, no. Eso que está diciendo Tebas no tiene ninguna falta. Ahora bien, como se sabe en economía, eso no es lo único que impacta, porque sí, esa es la parte de mercado que le impacta a la liga y por la cual la liga no tiene control. Pero luego están todas las variables que sí tiene control la liga para hacer que su competición sea más atractiva. Por ejemplo, tener equipos más fuertes, hacer mejor repartición de los ingresos, y iniciar una serie de mecanismos, asegurarte que los clubes de aquí pueden fichar a las estrellas, que eso no es solo dependiente de la liga, por cierto. Eso también es muy dependiente, es más dependiente de la gestión de los clubes que de la propia liga.
pero la Liga tiene un impacto también en eso, porque aquí hay muchos impactos cruzados. Esto es lo que quiero que entendáis. Hay muchas cosas cruzadas que impactan. Aquí la cuestión es saber cuál de estas cosas cruzadas o cuál de estos factores tiene más impacto. El impacto del mercado es importante. No es el más importante, no es el único, pero es importante. Entonces, aquí Tebas tiene un punto que dice, hombre, si tuviéramos el doble de población, y generáramos, y esta población tuviera un ingreso per cápita más alto, evidentemente que los derechos de televisión de la Liga Española serían más caros. Eso también es impepinable. Ahora bien, Mr. Seitan le dice a Tebas, acertadamente en parte, pero es acertado, le dice, oiga, pero en Alemania hay 80 millones de personas, el poder adquisitivo es mucho más alto que el de España y la Bundesliga tiene un valor de mercado muy inferior al de la Liga, o al de la Premier, en este caso, ¿no? ¿Por qué entonces allí, por qué pasa esto? Bueno, y aquí entraría el factor oferta y demanda. Si tú tienes un deporte como el fútbol, que en Alemania quizá no es tan seguido como en España e Inglaterra, tu curva de oferta y demanda no cruzan el mismo sitio. Es decir, no puedes solo... Por eso es incompleto también lo que le dice Tebas al señor Mr. Seitan, ¿no? Porque tú tienes que asumir que esa creciente población en España y ese ingreso per cápita también significaría que las nuevas generaciones, ese crecimiento poblacional, estaría también asociado a un crecimiento en el interés por el fútbol. Pero tú imagínate ahora que la siguiente generación, supongamos que los que estamos vivos ahora, la gente que joven ahora que está viva y que va a tener hijos, empieza a tener otra vez una media de 4 hijos por familia. Explotamos en población, pero oye, el interés por el fútbol decae. O sea, no aumenta, no se mantiene. Claro, entonces ese aumento de población no te va a suponer este impacto en el mundo del fútbol, porque igual, si ahora somos 40 millones en España, y y hay 20 millones interesados en el fútbol, de los cuales 10 millones pueden pagar por la suscripción al fútbol. 10. Ahora doblamos la población a 80 millones. De estos 80 millones resulta que solo el 20 millones siguen estando interesados por el fútbol. El resto no. Y de estos 20, solo 10. Bueno, entonces no ha cambiado nada. Por lo tanto, habría que analizar cómo es la oferta y la demanda, sobre todo la demanda que hay por este producto en Alemania. Seguramente, si miramos la demanda que hay por el fútbol en Alemania, aunque parezca mentira, seguramente no sea tan potente como la demanda que hay por el fútbol en Inglaterra y en España. Es decir, que hay más pasión por el fútbol en España y en Inglaterra que en Alemania en el agregado. Y esto hace que en Alemania, pues a nivel, aunque tengan más población y aunque tengan mayor ingreso per cápita que en España, su liga sea menos atractiva para los sponsors porque hay menos gente realmente que tienen un interés brutal por esa competición. Seguramente, y esto es donde habría que analizarlo. Y seguramente sea así. No tengo los datos, pero seguramente sea así. En países donde no hay mucha... Por ejemplo, Francia no tiene una gran cultura de seguir el fútbol. Lo ha empezado a seguir hace unos 20 años que Francia empieza realmente, pero no es un deporte que sea el más popular. O sea, gusta mucho el rugby en Francia. Hay otros deportes que gustan en los países nórdicos, por ejemplo en Alemania gusta mucho el balonmano, gusta mucho... Hay otros deportes que están por ahí dando vueltas y está más repartido el interés. No está todo centrado en el fútbol como lo está en España o en Inglaterra, que hay una obsesión, o incluso en Italia, que hay una obsesión desde hace ya muchos años, desde hace 70 años, 80 años, hay una obsesión brutal por promocionar y hacerse con el fútbol, y ha sido el deporte rey clarísimo en estos países. Y entonces, bueno, aunque haya países con, repito, mayor renta per cápita y mayor población, como le dice el míster a Tebas, pues evidentemente no consiguen más ingresos porque esa demanda que hay es inferior a la que hay en países como España e Inglaterra. Entonces, el comentario del míster es muy bueno porque en realidad lo que le está diciendo a Tebas es no se apalanque solo en la situación de mercado, que impacta, por supuesto que impacta, pero no es el único factor que determina si usted va a generar más o menos ingresos en televisión o en derechos de televisión o en cualquier otra cosa, ¿no? O en entradas a los estadios. Hay otros factores que se pueden toquetear y que no están a merced de que la gente se ponga a follar más y tenga más hijos, sino que están a merced de justamente del que genera el producto, que son los equipos de fútbol y la liga. Estos que generan el producto, que generan la oferta, son también responsables de dinamizar la demanda. Esto es así. En la Bundesliga, si no generan más,
también se tendrían que preguntar qué han hecho los gerentes de la Bundesliga para dinamizar la demanda. Y cuando dices, ¿cómo dinamizar? Hombre, sí, cuando alguien consigue que Coca-Cola sea la bebida más bebida en todo el mundo, también ha jugado con los factores de qué oferta había por una bebida con gas y de color negro, y con burbujas y súper azucarada. Pues poca, porque seguramente cuando salió, pues la gente de ese producto al principio no debía entender ni qué coño era. Ahora, el tío que sacó Coca-Cola ya se encargó de dinamizar su producto a pesar de que el mercado demandaba otras cosas. Por ejemplo, Henry Ford con los coches, que le preguntan muchas veces, si yo le hubiese preguntado a la gente qué quería en mi época, me habrían pedido caballos más rápidos. ¿Por qué? Porque la demanda estaba en caballos, no estaba en automóviles de motores a combustión. ¿Qué hizo Henry Ford? Consiguió crear una oferta que dinamizó esa demanda, que antes quería caballos y de repente quiso ahora automóviles a combustión. Bueno, cuando el míster le dice a Tebas, oiga, señor Tebas, no se apalanque, no se lo dice así, ¿no? Pero es un poco como hay que tomarle la parte de valor que aporta Mr. Seitan aquí, es justamente esta, no se apalanque solo en los factores demográficos y en los factores económicos per cápita del ingreso mínimo, el ingreso per cápita medio, para justificar que la Premier es superior. En este sentido, porque hay otros sitios con un per cápita, un ingreso per cápita superior y mayor población, como la Bundesliga, que tampoco compiten con la Premier. Con lo cual, ese factor tiene un impacto, pero no es el único factor, no es la única explicación a esta historia. Y los factores fuera del control de Tebas no valen para que hable Tebas, porque, claro, es lo que digo, si cae un meteorito, claro, no podemos hacer responsable a Tebas. Tebas se tendría que centrar en responder al míster con los factores que Tebas sí controla. Porque los que no controla, claro, evidentemente, ya sí, claro, evidente, los que no puedes controlar, pues claro, porque Tebas al referirse a los factores que no puede controlar, lo que está haciendo en realidad es decir, no puedo hacer nada. Ah, pues si no puedes hacer nada para mejorar la liga, entonces, chato, da igual que estés tú o que esté yo. Entonces, pongamos a un mono a dirigir la liga. Porque si la excusa es que hay ciertos factores económicos que no puedo controlar y por eso ganamos menos, yo entiendo la explicación de Tebas. Entiendo que sí, efectivamente hay factores que no se pueden controlar y la liga está a merced de estos factores. ¿Vale? Pero entonces hablemos de los que sí puede controlar usted, señor Tebas. Hablemos de esos factores porque eso sí podemos analizar y si usted los comenta podremos saber si usted está haciendo un buen o un mal trabajo para dinamizar la demanda a favor de la liga. Esto es por un lado. Luego, por otro lado, está la argumentación de si el Barça y Madrid podrán competir en el futuro. Y aquí es donde tengo la divergencia con Mr. Seitan. Yo creo que Barça y Madrid sí podrán competir en el futuro porque Barça y Madrid, en cierto modo, son un poco ajenos a la competición de la Liga únicamente. Es decir, son entidades que despiertan interés, son entidades que han conseguido dinamizar la demanda por su producto particular, así como la Liga no es capaz de dinamizarla para la Liga en general. Barça y Madrid sí han conseguido, incluso Atlético, sí han conseguido dinamizar la demanda por su producto a nivel mundial, de forma que, según el ranking de Deloitte, en 2020 el Barça era el equipo que más ingresos generaba en el mundo, con 715 millones de euros, seguido del Real Madrid, con 714,9 millones de euros. ¿Por qué digo esto? Porque los derechos de televisión asociados a la competición doméstica son solo un porcentaje pequeño de lo que gana el Barça. Fijaros que creo que los números que ponía Tebas el otro día eran que el Barça ganaba 160 millones de euros en derechos de televisión, de 715 que genera. Es decir, es un cacho muy importante de los derechos de los ingresos totales, pero no explica la riqueza del Barça. Los derechos de televisión son una parte importante que no explican su riqueza. En cambio, el Manchester City, que es el equipo que a día de hoy está ganando más en derechos de televisión del mundo, que ganaba 178, creo, millones de euros al año, genera 549 millones de euros al año en el 2020. Es decir, que la proporción para el Manchester City de sus ingresos en derechos de televisión es mucho más amplia que el Barça. Para el Barça, la proporción de los derechos de televisión es más bajo. ¿Esto qué te indica? Te indica que el Barça tiene ingresos fuera de los derechos de televisión mucho más potentes que el Manchester City, porque el Barça genera un interés en su producto a nivel mundial, no solo en España, muy superior al del Manchester City. Y lo mismo le pasa al Real Madrid, que está en el barrio del Barça. Está en el barrio del Barça, tanto en derechos de televisión como en ingresos, porque el Barça tenía en 2020 715 y el Real Madrid 714. Fijaros que el tercer equipo con más ingresos del mundo en 2020 era el Bayern de Múnich, que juega en una liga aún más devaluada que posiblemente que la Liga.
Y sin embargo, es un equipo que ha conseguido dinamizar la demanda por su producto, que es el producto Bayern de Múnich, que no está asociado únicamente a los derechos de televisión de su liga doméstica, sino que está asociado a el interés que generan Champions y al interés que generan en general. Hay gente que quiere ver un partido del Bayern de Múnich contra el Leipzig, le importa 3 pitos el Leipzig, pero quiere ver al Bayern de Múnich. Ahora, luego el Leipzig juega contra el Borussia Dortmund y a esta persona no le interesa ese partido. No le interesa la Bundesliga. Le interesa ver al Bayern de Múnich. Le gusta el Bayern de Múnich, le gustan sus jugadores y esto genera pues esta pelota donde equipos de ligas que tienen derechos de televisión inferiores, como Barça, Madrid o la Bundesliga, que están en la Bundesliga, que son ligas que generan menos que la Premier, sin embargo generan más en ingresos que los equipos de la Premier. El cuarto clasificado es el Manchester United, Liverpool, Manchester City, que fijaros que de los 6 primeros hay 2 de la Liga, 1 de la Bundesliga y 3 de la Premier. Luego está el Paris Saint-Germain, luego está el Chelsea, Tottenham y Juventus. Es decir, que de los 10 primeros hay 1, 2, 3, 4 equipos de la Premier, hay 1 de Italia, 1 de Francia, 1 de Alemania y 2 de España. Y a partir de aquí, si sigues bajando, pues ya te encuentras con el Arsenal, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Zenit de Rusia, Schalke 04, Everton, Olympique Lyonnais, Nápoles, Eintracht de Frankfurt. Bueno, y ahí ya va cambiando. O sea, que no nos estamos encontrando que porque la Premier sea la Super Premier, o sea la Premier, o sea el gran torneo doméstico, los equipos de la Premier generen en el agregado más pasta que un Barça y un Madrid. Por eso, si el mundo siguiera con las ligas nacionales, tal y como están, y con la UEFA, con la Champions, la Europa League y tal, Barça y Madrid no deberían salir perjudicadas por el hecho de que la liga no crezca al ritmo de la Premier en ingresos. Porque al final compensan con un producto que es más atractivo a nivel global que el producto que ofrece el Manchester United, el Liverpool, el Manchester City o el Chelsea o el Tottenham, que son los equipos que más ingresan de la Premier. ¿Esto podría cambiar? Es evidente, es obvio que podría cambiar. Pero, de momento, y vamos muchos años, esto de que la Premier es la primera competición del mundo no es de ahora. Esto viene de hace muchísimos años. Y, sin embargo, Barça y Madrid siempre han competido en cuanto a los fichajes. De hecho, es más, hasta hace dos minutos, el Barça había fichado a Coutinho gastándose más que nadie, a Dembélé gastándose más que nadie, a Griezmann gastándose más que nadie. El Madrid estaba preparado a hacer el fichaje más caro de la historia con Mbappé. Estaba ahí a hacerlo. Se va a llevar a Bellingham, se va a llevar a quien se ha llevado a Edric. O sea, que el Madrid tiene un potencial que no es dependiente únicamente de los derechos de televisión de la liga, sino que es dependiente de su marca. Nuevo Bernabéu, van a conseguir nuevos ingresos, están creando nuevos negocios audiovisuales, igual que el Barça. Se están expandiendo en áreas de videojuegos, de no sé qué. O sea, Barça y Madrid están en una órbita que no, por suerte para Barça y para Madrid, no dependemos de la liga. O sea, si el Barça y Madrid dependieran de la liga para ser ricos y poder competir, sí estaría totalmente de acuerdo con Mr. Zidane. Oye, Mister, tienes toda la razón del mundo, Barça y Madrid van a estar como el culo porque esta liga no va a crecer al mismo ritmo que la Premier y ahí sí vamos a estar pillados. Pero, tal y como está la cosa hoy, verdaderamente no lo veo. No veo que Barça y Madrid realmente tengan que preocuparse tanto porque haya o no Superliga. Todo y que yo soy defensor de la Superliga, ya os lo digo. Yo creo que es el destino ineludible del mundo del fútbol. O sea, yo estoy totalmente convencido que es inviable no acabar en una especie de NBA en el fútbol europeo, donde se enfrenten los 16, 18, 20 equipos más potentes económicamente para generar partidos ultra atractivos todo el tiempo. Porque hay gente que dirá, no, es que el atractivo del fútbol no es cuando se enfrentan Juventus y Barça. No, perdona, tú vienes el Mundial, las audiencias, el Croacia-Marruecos no tuvo audiencia. No le importa a nadie. No le importó a nadie el Croacia-Marruecos. Y mira, ahora, cuando Croacia se enfrentaba a Francia o a Argentina, o cuando Marruecos se enfrentaba a Francia, ese partido una audiencia del copón. ¿Por quién? Por Francia y por Argentina, no por Croacia y por Marruecos. Todo y que los marroquíes estaban volcados, ¿eh? Entonces, no, sí que existe un factor de interés. No es lo mismo un Barça-Osasuna, con todos mis respetos a Osasuna, porque adoro Pamplona,
No es lo mismo un Barça-Osasuna que un Barça-Bayern de Múnich. O sea, esto es así. Podrá venir Tebas a mostrarme la audiencia que quiera aquí en España, pero a nivel global, el partido este del Bayern de Múnich, Barça genera muchos más derechos de televisión y muchos más ingresos que un Barça-Osasuna en la Liga. Ahora, y aquí es una cosa que también el míster le recuerda a Tebas y que va en relación a estos ingresos. Y por eso creo que ahí Mr. Seitan tendría que ver que no es tan preocupante lo de la Liga, porque es verdad, el Barça ya no depende de la Liga. Mr. Seitan le dice a Tebas, señor Tebas, esto es un tema globalizado. Es un tema global. Cuando se trata del Barça, el producto del Barça es un tema consumido a nivel global. No tiene que ver con un consumo local únicamente, gracias a Dios. O sea, eso es lo que nos salva. Por eso ahí es donde le quiero mandar el mensaje al míster. Míster, tranqui, de verdad que no, el Barça y Madrid van a poder seguir compitiendo porque es un negocio global, gracias a Dios. Porque efectivamente, si dependiéramos de Tebas, madre mía, se nos vendría encima. Y ahí estaría totalmente de acuerdo. Pero tú mismo has clarificado, ¿no? Le clarificas a Tebas que no es un tema nacional únicamente, es un tema global. Y por lo tanto, al ser un tema global y viendo que Barça y Madrid en la globalidad del mundo son las marcas más potentes en el mundo del fútbol, a mí a día de hoy no me preocupa. Ahora bien, si el Barça no empieza a ganar, sí me voy a preocupar. Porque a nivel global somos una marca muy potente por que se ha ganado y por cómo se ha ganado. Que esos dos factores también te impactan al rendimiento económico futuro. Por eso, cuando algunos defendemos un modelo particular de juego, que ahí creo que estamos también con el míster, cuando queremos un modelo particular de juego y queremos una forma de jugar, es porque entendemos que el atractivo de la marca Barça no va únicamente asociada a ganar, sino que va asociada a cómo ganas, porque cómo ganas es lo que atrae ojos. Ganar atrae ojos, pero si le añades el cómo, y el cómo es atractivo, atraes muchos más ojos. Y el Barça se ha clasificado, o en 2020, aún era el equipo con más seguidores en el mundo por lo que hizo entre el 2009 y el 2015. Ese Barça no solo ganaba, sino que el cómo era atractivo para el espectador. Y eso hacía que la marca Barça, el producto marca Barça, se dinamizara en todo el mundo. Y por eso el Barça tiene la suerte de no depender del señor Tebas. El Barça no depende de la Liga para ser un equipo potente y que pueda competir por los mejores fichajes. Depende, de momento, de sí mismo. Igual que el Real Madrid. Su futuro y su destino lo tienen ellos en sus manos. Porque han conseguido dinamizar su producto a niveles increíbles. Y esto es algo que hay que valorar tanto de Barça y de Madrid. Y es más, la competencia entre Barça y Madrid, que siempre he defendido como algo muy importante, es parte de ese atractivo que ha conseguido dinamizar las dos marcas. Otro factor a tener en cuenta. No nos interesa un Madrid en segunda división, por más que lo odiemos. No nos interesa. Es más, cuando yo os hablaba de la competencia con el Español, si el Español se convirtiera en un Atlético de Madrid, eso nos ayudaría económicamente. Porque el derbi catalán se vería en todo el puto planeta como algo increíble, como le pasa al derbi entre el Real Madrid y el Atlético. Que el Atlético se ha convertido en un equipo, pues mirad, es el 13º equipo en ingresos en 2020, y evidentemente es un equipo que ya tiene un atractivo global. Entonces los partidos con el Real Madrid y el Atlético tienen un valor extra comparados con un Barça español. ¿Realmente no queréis alcanzar a Real Madrid en tener otro partido atractivo fuera de jugar solo con ellos? O fuera de jugar contra los equipos grandes, tener un derbi catalán que sea tan importante como el derbi madrileño. Porque ahora mismo no hay color, ¿eh? No hay color entre un derbi madrileño y un derbi catalán. O sea, no hay color a nivel audiencia mundial. Por eso cuando me criticáis de Spider Cornea, es que tú quieres que al Español le vaya bien. No, yo quiero que le vaya bien al Barça. Lo que pasa es que entiendo algunos factores que impactan a que el Barça le vaya bien, y esos factores, por suerte o por desgracia, implican que algunos de nuestros rivales estén fuertes. Que no nos ganen, pero que estén fuertes. Que la gente crea que nos pueden ganar, pero que nunca nos ganen, claro. Pero que estén fuertes para crear la expectativa de un partido atractivo. Bueno, señores, lo vamos a dejar aquí. Así que enganchada entre Tebas y Mr. Seitan en un tema complejo. Evidentemente, el señor Tebas no tiene razón, porque no es que los argumentos que haya dado no estén bien, porque hasta donde los ha dado están bien, son totalmente incompletos. Y el míster, evidentemente, le destapa algunas de las cosas que ha hecho mal Tebas en su argumentación, pero luego la proyección que hace Mr. Seitan de que Barça y Madrid no van a poder competir por culpa de la Liga,
no estoy de acuerdo porque justamente el propio Mr. Setán, cuando habla de globalización, efectivamente miras los ingresos del Barça y la dependencia que tiene de los derechos de televisión de la Liga, pues son relativos, porque aún teniendo menos ingresos de televisión que el Manchester City, pues le sacamos casi 200 millones de euros en ingresos al año al Manchester City, con lo cual sí podemos competir en fichar. Ahora no, porque se ha hecho una gestión nefasta y ahí el Barça tiene responsabilidad. Eso no es culpa de Tebas. O sea, lo que ha hecho Bartomeu intentando destruir al Barça, pues es una cosa que ha hecho Bartomeu. Y hay que joderse y es lo que hay. Pero efectivamente, el Barça y Madrid, yo creo que una vez que el Barça recupere otra vez la sensatez financiera y vuelva a ganar y vuelva a tener un proyecto deportivo atractivo, la marca Barça pues volverá a tener una relevancia globalizada que hará que no dependamos tanto de los ingresos de la Liga. Y la Liga podrá crecer al ritmo que lo viene haciendo y bueno, pues nos tocará cobrar, pues no sé, 20 millones de euros menos que el Manchester City en televisión, 30, 40, 50, 60, tenemos un margen de 200. O sea, imaginaos si tenemos años para que la Liga y la Premier se desfasen en derechos de televisión y el Barça siga pudiendo competir porque genera más ingresos a nivel global que el propio Manchester City o Manchester United o quien coño sea que esté delante, ¿no? Así que esa parte no me preocupa tanto, pero sí considero que la Superliga es inevitable. O sea, creo que es un futuro inevitable. Tardaremos 10 años o 20, pero yo creo que el proyecto Superliga se acabará ejecutando. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino Sparkle. Hasta la próxima.